Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. ¿Qué tal? Bienvenido a este episodio del podcast. Vamos a hablar de un tema que es interesante y que ha sido muy mal entendido en el ámbito jurídico, es decir, la teoría del caso. De una revisión general sobre las opiniones en torno a la teoría del caso y su conceptualización, existen términos que son inexactamente empleados. Por ejemplo, hay quienes dicen que la teoría del caso es un método, hazme el favor. Otros que es una estrategia. Otros más señalan que es una herramienta metodológica. De una simple observación puede extraerse la confusión terminológica, pues unos confunden teoría con método, teoría con estrategia, teoría con técnica. Otros le dan propiedades específicas ambiguas y confusas, como es el caso de herramienta metodológica. Aquí habría que definir qué es una herramienta y por qué esa herramienta es metodológica. Y también confunde teoría con metodología. Una gran parte del sector jurídico incluso le ha puesto características a la teoría del caso. Por ejemplo, dicen que la teoría del caso debe ser única, simple, creíble, autosuficiente y hasta asociada a un valor. Parte de estas características, algunas son razonables. Sin embargo, podría discutirse si son propiamente una característica, si son una necesidad intrínseca, si es suficiente que sea única, simple, creíble, autosuficiente y asociada a un valor, si estas son características necesarias y suficientes de una teoría del caso. ¿Sí? Bien. Valga realizar entonces la pregunta: ¿qué es una teoría? Esta es una pregunta eminentemente de la cual tenemos que reflexionar y por ende abordarla desde la filosofía de la ciencia. El apoyo documental para esta discusión que busco entablar contigo viene del artículo de Mariana Córdoba del año 2016 llamado Teorías Científicas y que fue publicado en el Diccionario Interdisciplinar Austral. Este artículo reúne las diversas concepciones de teoría científica dentro del desarrollo de la filosofía de la ciencia, desde la concepción heredada, pasando por la concepción semántica y llegar hasta las diversas concepciones críticas. En este episodio vamos a tratar solamente, por la densidad y la complejidad de la información, la concepción heredada. La concepción sintáctica o enunciativista de las teorías científicas, que forma o se expresa de esta manera a la concepción heredada, es la concepción tradicional sobre la forma de concebir una teoría. Nos dice Córdoba que quienes sostienen esta posición aceptan la idea general de que las teorías científicas deben brindar conocimiento acerca de un sector de la realidad, dado que mediante tales construcciones se pretende dar cuenta de un conjunto de fenómenos, de
determinado dominio de la experiencia. Consideran que detentar poder explicativo y predictivo cuenta entre los objetivos de una teoría científica. La concepción sintáctica de las teorías científicas, actualmente considerada el enfoque tradicional respecto de la ciencia, se origina a partir de la idea básica de que las teorías científicas son sistemas de enunciados, sistemas de hipótesis, de leyes, formuladas para explicar las regularidades observadas en el universo, en el sector de la realidad de que se trate, relacionadas inferencialmente, esto es, las teorías científicas constituyen sistemas hipotéticos deductivos. Las teorías son consideradas, entonces, por un lado, entidades lingüísticas y por otro, entendidas como hipotéticas, característica que recoge el carácter, precisamente, hipotético de la ciencia, que se establece a la imposibilidad de verificación de los enunciados científicos. Cierro cita. Y muy literal, por cierto. La concepción heredada señalaba la necesidad de usar axiomas y matematizar las teorías, lo cual posteriormente conllevaría una interpretación. Es decir, es necesario contar con una lógica subyacente, símbolos, fórmulas bien formadas, reglas de transformación, axiomas y, finalmente, un teorema. De todo ello, surge un conjunto de proposiciones formales las cuales no tienen contenido semántico alguno y por ello han de ser interpretadas. Nos dice la autora que una interpretación determina un dominio de objetos, asigna individuos a las constantes de individuo, propiedades y relaciones a los predicados y funciones a los functores. Bueno, es muy claro lo que se busca determinar interpretativamente. No hay necesidad de una explicación extra a esto. A esta posición de concebir las teorías le hicieron diversas críticas. Una de ellas, que no era posible analizar una teoría científica por medio de las matemáticas. Este aspecto, entonces, de la concepción tradicional sobre la forma de concebir una teoría, es decir, la concepción sintáctica o enunciativista de las teorías científicas, lleva o subyace o tiene como núcleo la matematización, las matemáticas, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, conjuntos, que luego ya veremos cómo estas ideas las toma la concepción semántica. Pero aquí, entonces, la serie de enunciados habrá de extraerse, ¿sí? De abstraerse, mejor dicho, de extraerse mediante abstracción una simbolización para poder matematizar. Y como tendríamos símbolos, habría que dotarlos de un concreto contenido, ¿sí? Es decir, llegaremos a un teorema y todo esto hay que interpretarlo, hay que decir qué significan esas uniones, esa sintaxis, esa sintáctica de los símbolos matemáticos. ¿Qué significa? ¿Cuál es su contenido? Ahí es donde entra ya probablemente el lenguaje natural para expresar a qué se refiere tal o cual deducción, tal o cual teorema y explicar esa relación con la realidad. Es un tanto compleja esta posición y no olvidemos pues que viene del positivismo lógico, ¿sí? De aquel círculo de Viena de Rudolf Carnap, etcétera, etcétera. Esta es la primera concepción. A saber, entonces, que las teorías son entidades lingüísticas de carácter hipotético, pero que son formalizadas mediante las matemáticas. Un tanto complejo esta postura por el simple hecho de que los abogados no están acostumbrados a usar las matemáticas. ¿Son útiles? Sí. ¿Necesarias? Sí.
matematizar en términos de la concepción heredada la teoría del caso sería un trabajo complejo, por supuesto que va a tomar tiempo. Entonces aquí podría discutirse un tema de practicidad en torno a concebir este aspecto de la teoría como matematizable dentro de un caso de índole jurídico, de índole penal. Sin embargo, lo relevante aquí es extraer este aspecto de una entidad lingüística, es decir, que la teoría como entidad lingüística que nos da un aspecto hipotético de cierto sector de la realidad, nos hace comprender primero que la teoría no es un método, la teoría no es una estrategia, que la teoría no es una técnica. Aquí está un contraste muy claro, muy definido, y de personas que se enfocaron en la reflexión metódica y profunda del que es una teoría, a simples opiniones que andan con diversos autores, que a falta de una reflexión mayor, pues nos dicen esto, ¿no? Que la teoría del caso es un método, que es una herramienta metodológica, que es una técnica, que es una estrategia. Entonces esas propiedades inexactas que dan autores jurídicos, en contraste con las reflexiones profundas de filósofos de la ciencia, ya nos hacen ver las incongruencias sobre lo que se cree que es una teoría del caso en el ámbito penal. En el siguiente episodio vamos a hablar ahora de la concepción semántica. Igual tiene un tanto su complejidad, pero así vamos a ir trabajando este aspecto en el sentido de ir dotando y contrastando estas posturas que se enseñan tristemente en las universidades y que tristemente se habla a veces en audiencias. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos en el siguiente. Y te deseo, por supuesto, excelente semana y sin duda una reflexión. Estimo vas a tener que volver a escuchar este episodio unas 2 o 3 veces más para comprender la esencia de la concepción heredada en torno a las teorías científicas. Hasta luego.